Hola chicos, bueno, vamos a continuar en el video número 3 con la materia lógica y computabilidad en lo que se refiere a los circuitos lógicos. ¿Qué entendemos por circuito lógico? Es un dispositivo que contiene una o más entradas exactamente y una sola salida. En cada instante, cada entrada tiene un valor que puede ser 0 o 1. Por supuesto, vamos a tratarlo en binario. Estos datos son procesados por el circuito para dar un valor único de salida, que puede ser un 0 o un 1. Estos valores ceros y unos pueden representar ciertas situaciones físicas, como por ejemplo un voltaje nulo y no nulo en un conductor. ¿Tá? Eso es lo que puede llegar a ser. Los circuitos lógicos se constituyen a partir de ciertos conocimientos elementales. Nosotros ya vimos estos conocimientos en el video número 1, en lo que se refiere a la lógica proposicional, que estos circuitos lógicos se denominan compuertas lógicas, entre las cuales diferenciaremos las compuestas lógicas básicas, que son las OR, AND y NOT, cuyas tablas de verdad nosotros ya vimos, como les vuelvo a repetir, O, I y NO, en la lógica proposicional en el primer video. Pero por supuesto hay algunas lógicas que son derivadas de estas, algunas compuertas que son derivadas de estas, que son las compuestas NOR y NAND, que se refiere al no OR y no AND. Así que son compuertas que se derivan de la negación de una compuerta AND en el caso de NAND, o bien una compuerta lógica que se deriva de la compuesta OR, que es la NOR, no OR. Vamos a comenzar con la compuesta OR, que es una de las más fáciles, ¿no? En una compuesta OR, con entradas A y B y salida I, resulta I es igual a A más B, donde la suma se define por la siguiente tabla. Observen que estamos aplicando una compuesta OR, por lo tanto tiene la tabla de verdad del O. Entonces, si las entradas son 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, el I o la salida va a ser 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 1. ¿Cómo es la compuesta? Absolutamente, que es la compuesta OR. La compuesta OR se representa del siguiente modo. Gráficamente, quiere decir. Gráficamente, observen, este es el símbolo que se utiliza. Este es el símbolo. Estas son las entradas A, esta es la entrada B y esta es la salida I. ¿Está claro? Si una entrada A es 0 y una entrada B es 0, la salida siempre va a ser 0. En cualquier otro caso, la salida va a ser 1. Y es este el dibujo que se utiliza para la compuerta OR. La compuesta OR también puede tener más de 2 entradas. No solamente A y B, puede tener más de 2 entradas. En este caso, tenemos A, B, C y D, con varias entradas, el mismo dibujito que la compuesta OR y una sola salida, donde I es igual a A más B más C más D. Puede obtenerse asociando los sumandos. Observen cómo se escribe. Se puede asociar A más B más C más D, que es igual a A más B, entre paréntesis, más C, más paréntesis, más D. Así como se puede obtener asociándolo, es decir, resuelvo el primero, al subresultado resuelvo el segundo y a su resultado le sumo el último. Compuesta AND o compuesta I, que es su significado en castellano. La compuesta I está compuesta, o AND, está compuesta por 2 entradas, A y B y una salida I, donde resulta que I es igual a A por B. Ahí se lee A y B, donde el producto se define por la siguiente tabla. Observen, estamos aplicando la tabla de verdad del I, de la conjunción. El anterior era la disyunción, esta es la conjunción. Si las entradas para A son 0, 0, 1, 1, para B 0, 1, 1, 0, el I sería 0, I, 0, 0,
0 y 1, 0, 1 y 0, 0, 1 y 1, 1. Únicamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. Recuérdenlo. La compuesta AND también la podemos representar de este modo. Observen la figurita. Observen que esta es la figura que se utiliza en circuitos lógicos para el I. Tenemos dos entradas y una sola salida. La compuesta I también puede tener más de dos entradas, como le dije antes. Observen, en este caso son 4 y tiene una salida. Donde la salida igual a por B por C puede asociarse, puede calcularse asociando estos valores. Por ejemplo, se puede calcular A por B al resultado, o se puede hacer el resultado de C y D, y el resultado de ambas se obtiene el último valor. Bien, vamos a ver ahora las compuertas NOT, que son las básicas. Entonces tenemos la OR, que es la disyunción, la compuesta AND, que es la conjunción, y la compuerta NOT, que es la negación. En este caso, una compuerta NOT con entradas A y salida I resulta obviamente A igual a no A, I igual a no A, donde el no se utiliza una línea, una pequeña línea, un guión, arriba de lo que se quiere negar. ¿Tá? Esa es la forma de simbolización que tienen las compuertas. Se simboliza la negación utilizando una raya superior sobre la que se quiere negar. Donde el complemento, que es así como se llama en matemática, se define por la siguiente tabla. Si tengo las entradas de A, 1 y 0, las salidas negadas van a ser 0 y 1, como es una compuerta de negación. La compuerta NOT se representa del siguiente modo. Observen que tenemos una entrada, un triángulo que apunta hacia la derecha con una salida. Esa es la compuesta para graficar este tipo de elemento. Ahora vamos a ver las compuestas derivadas, la NOR y la NAND, es decir, la NO-OR y la NO-AND. ¿Cómo? Las compuestas NOR y AND no son básicas, porque una compuerta NOR equivale a una compuerta O seguida de una compuerta NOT. Es decir, están combinadas la OR y la NOT. Mientras que la NAND equivale a la compuerta AND seguida de una compuerta NOT. ¿Cómo se grafican? Observen que la NOR sería el símbolo de la OR con un circulito. La AND sería el símbolo del AND y un circulito antes de la salida. O bien se puede emplear el triangulito salido de la compuerta OR o el triangulito salido de la compuerta AND. Exactamente, podemos usar cualquiera de los dos símbolos y tienen la misma significación. Puedo usar el circulito con el símbolo del OR, el circulito con el símbolo del AND, o bien puedo usar el triángulo ya con una flecha de la salida al OR, o el triángulo con una flecha de la salida AND. Por lo tanto, cuando las entradas son A y B, las salidas de estas compuestas resultan, observen, en un NOR la negación de A más B y en un AND la negación de A por B. Siempre la negación es la línea que se coloca superior sobre las expresiones. Ahora bien, vamos a los circuitos lógicos propiamente dichos, una vez vistas las compuestas básicas y las derivadas. ¿Cómo se grafica? Los circuitos lógicos se forman combinando compuertas lógicas, como desde ya sería. La salida de un circuito lógico, que siempre es única, se obtiene combinando las tablas de verdad correspondientes a sus compuertas componentes. Por ejemplo, miremos este ejemplo. Tenemos tres entradas, A, B y C. A inmediatamente se niega y B entran, la negación de A y B entran directamente a una compuerta OR. C
que inmediatamente se niega, entra con el resultado del anterior a una compuesta I. Luego sale el circuito propiamente dicho. ¿Cómo se expresa esto? I es igual, observen, a la negación de A más, que sería el OR, B, todo eso encerrado entre paréntesis, multiplicado por la negación de C. Ese sería el valor de la salida. Así es como se grafica el circuito lógico. Es fácil notar que las tablas correspondientes a las compuestas OR, AND y NOT son respectivamente idénticas a las tablas de verdad de la disyunción, como les dije, la conjunción y la negación en la lógica de enunciados que vimos en el video número 1, donde solo se ha cambiado el verdadero y el falso por 0 y 1, así que es absolutamente igual. Por lo tanto, los circuitos lógicos, de los cuales tales compuertas son elementos, forman un álgebra de Boole, al igual que los enunciados de la lógica de enunciados. Puesto que en el álgebra de Boole, la estructura algebraica, tanto de los circuitos como de la lógica de enunciados, la salida de un circuito lógico también puede expresarse en el lenguaje de lógica de enunciados, como vimos en el video número 1. Por ejemplo, observen la equivalencia que hay entre lo que vimos antes, que sería esta expresión, y sería, observen, no P, que sería no A, O, que sería este más, Q, que sería este B. Todo eso, entre paréntesis, por, que sería la conjunción, no sé. ¿Ven la similitud que hay en la expresión de la lógica de enunciados y en la lógica del circuito lógico? Que se expresa como un álgebra de Boole. Es exactamente similar y tiene el mismo razonamiento, igual. Vamos a ver un ejemplo. Miren, esto parece muy difícil, pero no es tan difícil. Acá hay un paréntesis, si se fijan hay un paréntesis, y luego tenemos negado el primero, y luego tenemos negado el último elemento. ¿Cómo lo simbolizaríamos? Acá tenemos OR, OR, otro más OR, aquí tenemos un AND, otro AND, otro AND, otro AND. Ahí acá hay un no AND. Veamos cómo lo usamos. Fíjense. Tenemos tres entradas, A, B y C, que entran a un OR. Como ese OR está negado, acá está ese simbolito. Está negado ese OR. Bien. Luego se entra a otro OR, que sería este OR. ¿Qué es lo que hace? Adentro, que es la segunda entrada a este OR, la conjunción entre D y E. D y E, la conjunción, entra a este OR. Hasta ahí tendríamos un resultado que sería este primero. Luego dice que acá hay un AND D. Oh, ¿qué quiere decir acá? Acá quiere decir que hay un AND E. Acá sería la entrada del AND. Y luego tendríamos el E negado. Ahí entraríamos en el E negado. Estos tres elementos entrarían en un, que está todo negado, un NAND. Acá teníamos un NOR, este sería el NOR, y este último sería un NAND. Y luego tenemos la salida. ¿Cómo hacer después la tabla de Vega? La salida de este circuito expresada en el lenguaje de la lógica de enunciados sería, fíjense, la equivalencia como representaríamos esto. Este sería nuestro ejemplo. Ahora bien, vayamos a hacer otro ejemplo. Vamos a escribir la tabla de verdad. Ahora vamos a escribir la tabla de verdad del siguiente circuito compuesto por las siguientes compuertas lógicas. Observemos, tenemos A, B y C. Tenemos primero un OR entre B y C, y de ese resultado la entrada en un NAND con la entrada A y la salida de este circuito, y luego la salida final. ¿Cómo lo solucionamos? Le damos valores, como tenemos 1, 2, 3 componentes de entrada,
tenemos 2 al cubo, 8 posibles soluciones. 4 ceros, 4 unos para la A, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos para la B. Y para la C, alternadamente 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que resolver esto, este OR, y luego este AND. Y la salida nos va a dar esto. Estos son los resultados finales. Esta es la tabla de verdad de este circuito compuesto por estas estructuras lógicas. Hasta acá, chicos, tenemos lo que comprende a los conocimientos fundamentales de las compuertas lógicas, entendiendo que las fundamentales, las básicas, las elementales son las compuestas OR, que corresponde a la disyunción inclusiva, la compuerta AND, que corresponde a la conjunción, a la tabla de verdad de la conjunción, y la otra básica es la negación, la NOT, que es muy fácil de realizar. Luego tenemos dos circuitos adicionales, dos posibilidades adicionales, que serían la NOR, que sería la no OR, y la NAND, que sería la no AND. Con algunos ejercicios vamos a comprobar después, hacer las tablas de verdad sobre alguno de estos circuitos. ¿Está? Esto nos va a servir en programación para poder realizar eficientes programas en nuestra tarea. Bueno, hasta acá, chicos, tienen el contenido de este video. Nos vamos a encontrar en nuestro próximo video. Les deseo buena suerte. Y antes que nada, si tienen algún tipo de dudas, me mandan un mensaje que yo a la brevedad lo responderé. Les agradezco mucho a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias.